Y pasó lo que tenía que pasar. Renunció Analía Uriarte después de mucho tiempo alejada de las cámaras. Eh, Algunos estaban sospechando de que se había peleado con el gobierno. Otros decían que la renuncia ya estaba pronta. Otros decían que estaba muy enferma. Pero al parecer lo que nosotros sospechábamos se hizo realidad. Analía Uriarte, ex ministra secretaria general del gobierno, renunció hoy. El presidente aceptó la renuncia de la ex ministra de Estado y vuelve al gabinete un viejo conocido. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Álvaro Elizalde, quien en el pasado, ya en el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, ya había sido ministro secretario general del gobierno. Entonces es un viejo conocido que vuelve al poder. Pero convengamos algo, ¿quién es Álvaro Elizalde aparte de ser el nuevo ministro? Álvaro Elizalde pertenece al Partido Socialista, es expresidente del Senado, actual senador, pero ahora ya ha renunciado y no se sabe quién todavía lo va a reemplazar. Algunos quieren a Bachelet. Fue ministro secretario, como habíamos dicho, desde el 2014 hasta el 2015. Fue superintendente y en sus comienzos el presidente de la FECH, de la Federación Estudiante de la Universidad de Chile. Aproximadamente tiene 53 años y es de Talca. Y ahora vuelve en gloria y majestad al gabinete, reemplazando a Analía Uriarte. Pero como este video espero que no sea tan corto, igual dependiendo de todo lo que vayamos a conversar, veamos qué dice Álvaro Elizalde respecto a esto. Escuchamos la palabra del nuevo ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto. Presidente del Senado, también como exministro, ¿cómo lo analiza desde el punto de vista más personal de lo que ha sido su trayectoria política? No me corresponde a mí calificar eso, no me corresponde. Ahora sí estamos en vivo para Televisión Nacional. ¿Cómo fue este llamado al presidente? ¿En qué términos se dio? Yo creo que llegó tarde respecto a su colega, pero porque ya contesté lo que... Llegamos antes, pero salimos en vivo después, por eso le pregunto. Sí, es verdad. De hecho, yo sé que un periodista que siempre llega a tiempo, fue una broma, porque yo valoro el trabajo que usted realiza y he sido testigo de cómo incluso muchas veces ha dado golpes informativos producto de su sociedad como periodista, así que no me quiero quedar corto en las palabras, pero al margen de eso, insisto, valoro el llamado que ha hecho el presidente Boric y le he manifestado mi disposición de poder contribuir, sobre todo a generar un clima de diálogo para superar la crispación que existe actualmente. Ahí está haciendo el llamado a la unidad que siempre ha hecho Álvaro Elizalde, con bastante conocido en eso. Que son imprescindibles para construir un Chile más justo y más democrático. ¿Puede hablar con Analía Uriarte usted? No he hablado con ella, la voy a llamar un rato más. No he hablado con ella últimamente. Se pregunta si se puede avanzar con Apro Dignidad tal cual como están las relaciones en este momento. Ahora responde el ministro. Bueno, están todos hablando al mismo tiempo, así que no estoy en condiciones de escucharlo. Sí. Sí. Sobre todo los actores. Aquí lo que hay que generar es un clima de diálogo con todos los actores que se expresan a la diversidad del Congreso Nacional para avanzar en las muy buenas propuestas que ha generado el gobierno. Te creería si hubieras dicho lo mismo con Piñera. Por tanto, vamos a insistir en el diálogo democrático. Aquí tenemos que escucharnos entre todos y todas. ¿Usted decía que es altamente probable que Paulina Bodanovich lo reemplace? ¿Es así? Bueno, no me quiero adelantar porque a quien le corresponde tomar esa decisión es al Partido Socialista, pero obviamente ya la presidenta. Algunos quieren a Bachelet. Procedimental, ¿cómo sigue esto? ¿Usted tiene que renunciar? ¿Cuándo? No, Pregunta por el procedimiento. Desde el punto de vista constitucional, una vez que yo jure o prometa como ministro de Estado, se produce una incompatibilidad y por tanto se genera una vacancia que tiene que ser proveída, conforme lo establece la propia Constitución, por una propuesta, por un nombre que debe decidir el partido en el cual milito. En este caso es el Partido Socialista. Así es como opera el... Algunos quieren a Bachelet. Por su experiencia como sería vocero, nada a propósito extraño. de lo que va a ser este nuevo desafío ahora como ministro de la... ¿Qué quiere que le diga? Bueno, espero poder contribuir con mis Y se tenía que quedar pegado. defectos y virtudes
Bueno, pero en cierto sentido, aparte de que se quedó pegado este video, eh, como dijo bien Álvaro Elizalde, se va a producir un momento de vacancia en su puesto en el Senado. A lo que veremos quién lo ocupa. Porque todavía no sabemos si es Paulina Bodanovich, aunque es un nombre bastante fuerte en ese sentido, o Michelle Bachelet. Eso lo decían algunos personajes de la izquierda. Pero yo honestamente, a mí se me hace muy difícil que la expresidenta Bachelet quiera hacerlo. Yo creo que está más preocupada, desde mi punto de vista, claro, está más preocupada del tema constitucional. Porque algunos ya la han propuesto como candidata, pero ya no fue candidata. Entonces veremos si está dispuesta a ser senadora una vez que Álvaro Elizalde jura como ministro y se produce esta vacancia, según dictamina la Constitución Política de la República. Pero continuemos leyendo. El nuevo ministro de la SECPRES, Elizalde, agradeció el nombramiento de Boric tras la renuncia por problemas de salud de Analía Uriarte. Según dijo, para mí es un honor que el presidente me convoque, estoy con las puertas abiertas, y la misma dinámica con la actitud en el Congreso. Agradecer al presidente Boric para poder contribuir en un clima de diálogo, superar la crispación que existe en el país. Es altamente probable que Bodanovich la reemplace. Sobre quién tomará su cupo en el Senado, Elizalde manifestó que será el Partido Socialista el encargado de velar por un nuevo nombre. Pues bien, esa es la situación. Pero todavía lo que nosotros nos tenemos que preguntar en este sentido es ¿por qué Analía Uriarte renuncia al cargo de ministra de Estado? Uno se tiende a preguntar por qué necesariamente la ministra renuncia. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿se peleó con el gobierno? ¿Se tal vez no soportaba el ambiente denso del Palacio de la Moneda? ¿No soportaba Prueba Dignidad al Frente Amplio, al Partido Comunista? ¿Tenía muchos roces con ellos? Entonces esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y que también ustedes se tienen que hacer para ver si encuentran sus propias respuestas. Yo creo que no solamente es un problema de salud. Yo creo que tal vez la ministra Uriarte tenía roces con la coalición misma. Recordemos que dentro de la propia coalición también actúa una especie de oposición a la exconcertación, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, el cual hay constantes roces y que Analía Uriarte tenía que obviamente tratar de sobrellevar. Pero veamos esta noticia de BioBio Chile, que obviamente nos gusta leer mucho. Renuncia la ministra SECPRES Uriarte tras larga licencia, lo que habíamos comentado en la mañana. La confirmación de su renuncia fue informada por el gobierno, luego de que este lunes la ahora exministra extendiera su licencia médica por problemas asociados a secuelas que habría dejado el COVID. O sea, según este artículo sería COVID. Pero recordemos que las salidas políticas no son solamente por enfermedades, sino también muchas veces por la confianza que éste puede tenerse en el gobierno. Entonces tal vez pueda ser obviamente COVID, pero no hay que descartar nunca el hecho de que hayan ciertos roces dentro del propio gobierno. La presidencia de la República informó que, tras semanas de ausencia por problemas de salud, el presidente Boric aceptó la renuncia de la ministra Uriarte, titular de la SECPRES. En su reemplazo, como habíamos dicho, lo va a reemplazar Álvaro Elizalde, quien obviamente ahora es ex senador del Maule. La información fue entregada vía comunicado de prensa en el que el presidente Boric dijo agradecer la gestión de Uriarte, quien atraviesa una situación de salud que requiere reposo por tiempo aún indefinido. El presidente de la República valora su profesionalismo, dedicación y compromiso, y manifiesta la certeza de que seguirá vinculada al proyecto político cuando recupere. Analía Uriarte, entonces no descarta volver en cierto sentido a alguna ocupación del gobierno. Esto es lo que me da a entender a mí.
Analía Uriarte se encontraba con licencia desde el 20 de marzo, luego de presentar problemas de salud, lo que después derivó en un diagnóstico de anemia asociado a las secuelas que dejó el COVID. La ahora ex titular Sexpress había extendido su licencia médica durante la mañana del lunes 17 de abril. 2 días después, Uriarte presentó su renuncia. Y aquí estamos viendo que lo reemplaza Álvaro Elizalde, quien ya habíamos dicho quién es al comienzo de nuestro video, presidente del Senado entre el 2022-23, ministro secretario durante el gobierno de la presidenta Bachelet, presidente del PS, quien recordemos también que tuvo problemas ahí en San Ramón con el tema de la obviamente de los casos de corrupción de San Ramón. No olvidar obviamente en los casos que ha sido vinculado el presidente del el expresidente del Partido Socialista y también expresidente de la FECH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Pues eso es básicamente a lo que nos estamos refiriendo. Vuelve, a mi juicio, un viejo zorro. Vuelve Álvaro Elizalde, vuelve la Concertación, o ya había regresado con Analía Uriarte, luego de que, con cambios de gabinete, terminara regresando a aquellos que el Frente Amplio despreciaba. Pero ahora, por temas de salud, como dijo la nota, igual a mí me da para sospechar que tal vez fue por problemas políticos, regresa Álvaro Elizalde, se va a Analía Uriarte. Entonces nos queda a nosotros ver ahora cómo el ministro secretario puede relacionarse con la oposición y con la comunicación y obviamente cómo sobrellevar el gobierno. Porque al final no olvidemos algo, que si bien Boric es presidente, tenemos que recordar que la Concertación está llevando literalmente este país al 3 y al 4. Este país ya no tiene la Concertación, pero está llevándolo por personeros de la ex Concertación. Entonces habrá que ver cuáles son ahora los pasos de Álvaro Elizalde, porque él habla de unidad, trabajar en equipo. Perfecto. Pues veamos cómo se comporta también la oposición con él. Porque es bien sabido que Álvaro Elizalde, aparte de tener sus yayas por ahí, es una persona que por lo menos dialoga con la oposición. En ese sentido, habrá que esperar el desarrollo de sus acciones en el gobierno. Por este lado, como somos republicanos, le deseo el mejor de los éxitos. Esperemos que se quede hasta el final del gobierno, porque ya el Ministerio Sexpress ha pasado desde Jackson, que ahora está en otro ministerio, estuvo Analía Uriarte y ahora está Álvaro Elizalde. También hemos tenido problemas con el ministerio de Carolina Toá, pero por lo menos Carolina Toá algo se ha mantenido ahí. Literalmente, como dicen algunos tuiteros, algunos comentaristas, la Concertación y la vieja guardia está arropando a sus hijos. Nosotros nos estamos viendo en la próxima semana. Este fue un video sorpresa después de la renuncia de Analía Uriarte. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.